Tomemos ahora esta figura de acá que muestra los distintos canales propios para hacernos la pregunta, ¿qué es lo que pasa si es que no se utiliza, no se alimenta un símbolo a todos estos canales, si solo se alimenta un subconjunto de símbolos al canal SVD? Por un lado, tal vez porque algunos valores propios acá son cero, o tal vez porque algunos valores propios acá tienen una resonancia en el ruido tan baja que no vale la pena utilizarlos. Y lo que nos interesa es entender un poco, ¿se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer? Y a nivel de estos símbolos más fuertes, si es que se gana algo y qué es lo que se gana. Entonces, vamos a conversar sobre el uso de canales propios individuales. Y vamos a separar nuestro análisis en, primero, la precodificación en el transmisor y luego la decodificación en el receptor. Y como hacemos siempre, seguimos el flujo de la información. Entonces vamos a comenzar con el análisis del transmisor. Análisis de la precodificación. Entonces, pongamos en un par de frases las preguntas que queremos responder. La primera de ellas es, ¿qué es lo que ocurre si es que no se utilizan o no se desean utilizar todos los canales propios? Y esta pregunta en realidad es equivalente a preguntarse qué es lo que ocurre si es que no se quiere aprovechar la ganancia de multiplexación completa que ofrece la descomposición de valor singular. Entonces, ¿qué ocurre si no se desea explotar la ganancia de multiplexación completa que ofrece la SVD? Y una pregunta es qué es lo que ocurre, pero la otra pregunta tiene que ver con cómo se hace. ¿Cómo se hace? Y la pregunta es si hacerlo permite reducir, se puede reducir la complejidad o la intensidad de cálculo de cómputo de la SVD. Es decir, sacrificar tasa de datos para reducir complejidad computacional. Y desde luego, ¿qué beneficios trae? Uno de ellos, tal vez una reducción de complejidad, pero tal vez hay otros beneficios. Entonces, ¿qué beneficios se logran al no utilizar todos los canales propios?
Entonces, para hacer este análisis, comencemos con nuestro modelo de canal, descompuesto en valor singular. Entonces, H es igual a U, sigma V corta traspuesto conjugado, y vamos a mantener aquí en supuesto permanente que el transmisor tiene igual o menos ramas que el receptor. Entonces, esta notación matricial la vamos a abrir un poquito, y la matriz U la vamos a representar como una secuencia de vectores columna. Cada columna de la matriz U la vamos a representar por un vector. U sub 1, sub 2, sub 3. Hay NR de ellos. La matriz sigma la vamos a representar como una matriz alta, con los valores propios en la diagonal, sigma 1, sigma 2, hasta sigma sub nt, dado que nt es menor o igual que nr, aquí puede haber un lote de ceros, entonces hay ceros por arriba y hay ceros de aquí hacia abajo, y por supuesto todo este cero, y aquí hay ceros también de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y después la matriz V, traspuesta conjugada, también la vamos a escribir como una matriz compuesta por vectores V1, V2 hasta V sub nt. La matriz V tiene nt por nt, y todo esto es traspuesto conjugado, así que estos vectores V sub i son las columnas de la matriz V. Estos vectores U, por este lado de acá, son los que se conocen como los vectores singulares izquierdos. Y tiene cada uno de ellos dimensión nr por 1. Y de igual forma, estos vectores v corta son los que se conocen como los vectores singulares derechos. Y tienen dimensiones nt por 1. Entonces, cuando se precodifica, la precodificación que genera el vector x, que sale al aire como matriz v corta por el vector de símbolos s, utiliza los vectores singulares derechos. Aquí adentro están los vectores singulares derechos para precodificar. Entonces utiliza los vectores singulares derechos. Y entrega el siguiente vector x. Entonces vamos a hacer ahora el trabajo de precodificación, pero utilizando nuestra notación vectorial. Entonces, x, que es igual a v corta por s, es en realidad también v1, v2 hasta v sub nt multiplicado por un vector columna
con el símbolo S1 check, S2 check, hasta S sub nt check. Y si ejecutamos este producto, vemos que el resultado es el símbolo S1 check, que multiplica al vector singular V1, más el símbolo S2 check, que multiplica al vector singular V2, y así sucesivamente hasta el símbolo S sub nt check, que multiplica al vector singular n sub t. Entonces la observación clave es que cada vector singular precodifica a un símbolo de datos del mensaje distinto. Entonces vemos que cada vector singular precodifica a un símbolo de datos distinto. Entonces de aquí surge la observación clave que si se desea transmitir menos que los nt símbolos, y aquí vuelvo a nuestra figura, si se desea transmitir solo algunos de estos y no todos, si estos de acá son 0, o si es que algún valor singular aquí es 0 e impide que de aquí genere una transmisión, entonces, mirando ahora nuestro resultado, basta con que los símbolos aquí atrás, algunos de ellos, un conjunto de ellos, sean igual a 0 y solamente hacen falta algunos vectores singulares para precodificar los símbolos que tienen datos. Entonces anotemos eso brevemente. Entonces, al transmitir menos que nt símbolos, y esto es básicamente equivalente a decir que algunos símbolos SI son 0, algunos SI check valen 0, se puede eliminar los respectivos vectores singulares derechos de la matriz de precodificación. Por supuesto, es que tiene sentido despreciar a aquellos que corresponden a los valores singulares menores. Despreciar los que corresponden a los valores singulares menores. Y la matriz de precodificación que se usa, la matriz de precodificación usada es
una matriz que vamos a definir como V sub D, con el subíndice D, denotando algo que vamos a ver en la próxima cápsula, denotando diversidad. O sea, el no usar todos los no usar todos los valores singulares, no usar todos los canales propios, no aprovechar la ganancia de multiplexación completa, lleva al sistema SVD a una condición más favorable a diversidad. Por eso usamos el subíndice D. Y esa matriz V sub D está compuesta por el vector singular 1 hasta el vector singular n sub D, que es la cantidad de símbolos que se desea precodificar. O sea, cantidad de símbolos o canales propios usados. Esta matriz tiene dimensiones de nt. Los vectores singulares son de nt por 1 por nd, porque hay nd vectores singulares. Entonces, el símbolo precodificado es x, que es igual a la matriz V sub D multiplicado por un vector con S1 check hasta S sub nd símbolos check, que para efectos de modelado, aquí voy a poner una flechita, para modelado puede ser cómodo hablar simplemente de V, la matriz original de la descomposición de valor singular, la matriz V completa, que multiplica a un vector de símbolos que tiene del S1 check hasta el SND check, y de ahí en adelante puros símbolos igual a 0. Ambas expresiones son equivalentes y a veces por simpleza, digamos, analítica, esta segunda notación puede ser atractiva. Entonces, con esto ya tenemos las bases para al menos generar una transmisión que utiliza solo una fracción de los canales propios, y lo que vamos a hacer ahora en la cápsula inmediatamente siguiente es analizar el caso del receptor cuando la transmisión es una transmisión que no utiliza todos los canales propios.